Yo voy a hacer un resumen inicial muy cortito en cuanto a lo que es el oxígeno hiperbárico y la justificación para el tratamiento de lesiones deportivas y las otras que luego vamos a hablar. Eh, Bien, como ustedes saben, el concepto de la oxigenoterapia hiperbárica, yo me gusta hablar de oxigenoterapia hiperbárica, no de la cámara hiperbárica. En fin, es un poco se hace igual, pero yo creo que porque realmente es tratamiento con oxígeno a alta presión. De modo que, como estamos diciendo estos días, es el oxígeno el que produce los efectos terapéuticos. Y si ustedes me apuran un poco más, o sea, es el organismo el que produce los efectos terapéuticos como consecuencia del oxígeno que hemos administrado. Bien. Entonces sería una modalidad terapéutica basada en la obtención de presiones parciales de oxígeno elevadas, respirando oxígeno puro en el interior de una cámara hiperbárica. Bien, mire, en cuanto a las indicaciones del oxígeno hiperbárico, esta esquemita que les he puesto en la diapositiva es el esquema que se sigue fundamentalmente por la escuela del doctor de Sola, en Barcelona. Bien, hay discusiones de todo tipo en cuanto a esquematizar las indicaciones de esta manera. Yo quiero hacerlo, bueno, no me parece que no sea, es didáctico, tendría que ser matizable en cualquier caso. Hablan de indicaciones preferentes, aquellas que son el uso del oxígeno hiperbárico es absolutamente necesario. Hablábamos de la intoxicación por monóxido de carbono que hablamos ayer, de la mionecrosis clostridial, la gangrena gaseosa, por supuesto que luego hablaremos de la patología como consecuencia de los accidentes de buceo, etcétera. Otras complementarias, en fin, no voy a pararme demasiado porque insisto que esto está un poco en discusión, tiene diferentes matices en cuanto a las diferentes sociedades, entonces decirles que hay indicaciones basadas fundamentalmente en lo que es la evidencia. Continúa. En cuanto a la medicina, la oxigenoterapia hiperbárica y el deporte tendríamos dos líneas de actuación fundamentales. Una primera, ¿verdad?, que sería lo que es la recuperación de lesiones, que aquí entroncaría perfectamente en todo lo que hemos visto estos días. Realmente una lesión traumática como consecuencia del deporte, pues no es más que una lesión. Es una lesión, pues como una herida, como lo ha explicado el doctor Sabatini, o un accidente laboral, etcétera. Es una lesión. Y luego el tema de la mejoría del entrenamiento y el rendimiento deportivo. Tema que ha generado mucha controversia en todo el mundo científico, ¿verdad? Como siempre estamos avanzando, estamos estudiando, contamos con el doctor Battel, ¿verdad? Que de hecho estos días ha tenido la amabilidad de facilitarnos unos estudios que ha hecho para su tesis doctoral absolutamente brillante, ¿no? Porque realmente nos abre una serie de perspectivas y te da un rigor en cuanto a decir, bueno, yo voy a tratar esto, pero con un contexto científico evidente, ¿no? Seguimos. Entonces, en primer lugar, en cuanto a lo que sea la recuperación de lesiones para centrar una parte y otra, ¿verdad? Bien, especificar como que cualquier lesión lo que genera siempre es una hipoxia, una disminución del aporte de oxígeno a la zona lesionada. Bien, como consecuencia de los vasos lesionados, de la inflamación, de la alteración de la permeabilidad vascular, etcétera. ¿Qué pretendemos con el oxígeno hiperbárico? Repetimos un poco lo que hemos dicho, pero no nos queda más porque creo que hay que afianzar los conceptos. Pues eliminar ese débito de oxígeno por la hipoxia, que es de lo que va a generar que el organismo reaccione y cure esa lesión. Mire, en condiciones normales, una zona lesionada, esa hipoxia como consecuencia de esto que hemos hablado previamente, la alteración vascular, etcétera, genera una hipoperfusión de oxígeno y da una presión parcial de oxígeno muy baja. Hablamos aquí en el centro del tejido lesionado de un 5 a 15 milímetros de mercurio. Ya decíamos ayer que incluso cuando bajamos de estos 5 milímetros de mercurio, llegando a 3, etcétera, podemos entrar ya en necrosis, ¿de acuerdo? Cuando un tejido se necrosa, ese tejido es irrecuperable. Importancia del concepto. La necrosis no se recupera. Entonces, la importancia de la prevención y del tratamiento precoz, ¿verdad? Y el tejido en la perilesión, tejido normal, tiene una cantidad suficiente importante de oxígeno. Miren, el organismo reacciona en la curación, en la curación, por la formación de tejido, por formación de vasos, como consecuencia de ese gradiente que hablamos ayer cuando hablamos de las lesiones radioinducidas. Ese gradiente de oxígeno es lo que induce a que el propio organismo genere las circunstancias para curarse. Es decir, insisto mucho, o sea, no cura el oxígeno, se cura el propio organismo como consecuencia del oxígeno. ¿De acuerdo?
Miren, la fase inflamatoria, hemos dicho que forma parte siempre de lo que es la evolución fisiopatológica de cualquier lesión. El oxígeno tiene estos dos efectos que hemos repetido mucho, pero no me importa, creo que es muy importante. La reducción del edema como consecuencia de esa vasoconstricción no hipoxemiante, como he dicho, ya decimos que el aumento de oxígeno diluido no genera hipoxemia a pesar de la vasoconstricción. Y en cambio tiene ese efecto antiedematoso porque al restringir el uso, o sea, la llegada de sangre a nivel arterial y permitir que a nivel vascular, a nivel de venas, se siga la circulación, baja rápidamente lo que es el edema perilesional, ¿de acuerdo? Se demuestra que se preserva el ATP en el músculo posisquémico a reducir el edema en un 50%. Bien, continuamos, vamos a ver. Volvemos un poco a lo mismo, repetir, disculpen que me repita, pero que creo que es interesante. O sea, pensar, insisto, que la lesión traumática no deja de ser una lesión, independientemente del origen que tenga. Entonces, bueno, pues el mecanismo de acción que sabemos ya, esa neovascularización con unos vasos de mayor calibre, de mayor calidad en cualquier caso, esa proliferación de fibroblastos que va a permitir una cicatrización rápida y la neocolagenosis que va a permitir la división celular. Todo ello enfocado a rápidamente la recuperación de este tipo de lesiones. Que la justificación para el uso de oxígeno hiperbárico en traumatología, en medicina deportiva en este caso, está plenamente justificada, sin ningún tipo de prurito y sin ningún tipo de complejo, ¿de acuerdo? Otro estudio más, bien. Aquí he puesto esta foto de Fonsi Nieto, recuerdan el accidente que tuvo, ¿verdad? Con una fractura abierta de tibia y peroné y con una recuperación asombrosa. También, esto fue como consecuencia, yo creo que fue un poco de Rossi, recuerdan en Indianápolis, también en el 2010 me parece que fue una fractura importantísima de tibia y peroné abierta. Bueno, imaginen una lesión de este nivel, lo que significa una recuperación en 6 meses, como mínimo 4 o 6 meses, y este hombre a los 40 días estaba en lo alto de la moto, ¿no? O sea, dense cuenta la importancia, bueno, y eso es la publicidad que generó para el uso de la medicina hiperbárica, ¿de acuerdo? Ayer hablaba con el doctor Subotina y digo, bueno, cómo realmente la hiperoxia lo que produce este aumento de radicales libres que hace que el propio organismo module su regulación fabricando los antioxidantes. Entonces, en este juego de radical libre, que por supuesto tiene efecto terapéutico, aunque tiene su efecto nocivo también, y la generación de antirradicales, antioxidantes en este caso, digamos, está esta justificación terapéutica para hacer el uso del oxígeno a alta presión. ¿De acuerdo? Bien, en el overtraining, en el entrenamiento pasado de rosca, en el ejercicio hasta la exhaustación, ¿verdad? Hay un aumento de la liberación de radicales libres que da lugar a todos los problemas de dolor, de cansancio, de fatiga, etcétera. Como consecuencia de tratar a estos pacientes con oxígeno a alta presión en cámara hiperbárica, demostramos que ese aumento de aporte de oxígeno recupera esta fatiga. Bien, en cuanto a las conclusiones en medicina deportiva, oxigenoterapia hiperbárica, señalar en primer lugar cómo el oxígeno hiperbárico optimiza la recuperación de músculos, ligamentos y tendones lesionados. Piensen fundamentalmente que ligamentos y tendones son tejidos, bueno, con una hipovascularización respecto a otros tejidos más nobles. Bien, pues tenemos esta capacidad de llegar con mayor calidad en cuanto a la oxigenación de estos tejidos. Naturalmente, los criterios de tratamiento de lesiones deportivas hay que tener, esto creo que como con cualquier disciplina médica, ¿no? O sea, hay que hacer un diagnóstico exhaustivo, o sea, preciso de la lesión. No debemos de tratar a lo loco ni a lo ciego. Hay que saber qué estamos tratando, ¿no? Importante hacer fundamentalmente en lo que es traumatología deportiva, es decir, en lo que es el tratamiento de lesiones, hacer un tratamiento precoz. En esa precocidad vamos a llegar a que se hayan producido menos radicales libres, digamos que nuestro organismo esté más preparado para iniciar el proceso de recuperación. Bueno, se establece que sea superior a 2 atmósferas, bueno, estos ya son parámetros más técnicos, y sesiones entre 60 y 90 minutos. Y por último, la frecuencia sigue y la necesidad de hacer una continua reevaluación de la lesión. La lesión no es decir, te meto en cámara hiperbárica
y tú ya, no, eso hay que hacer un seguimiento diario. De ahí la necesidad, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? De que estamos hablando de servicios de medicina hiperbárica. Somos médicos los que estamos tratando a estos pacientes con el uso del oxígeno hiperbárico, pero somos médicos, no podemos olvidar nunca esto, y entonces no debe usar el oxígeno hiperbárico personal que no sea médico. Usar sí, pero naturalmente con la supervisión y con el criterio médico que al final es una medicina, es una especialidad médica.